Feliz sábado. Sean todos muy bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día en el barrio Oyamala. Les invito ahí donde están a postrar su rostro para tener una oración antes de comenzar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te agradezco, mi Dios, de haberme permitido llegar aquí, Padre Santo. Te ruego, mi Dios, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra tuya, Señor. Ayúdanos que esté grabada, que sea grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje para esta mañana se titula Preciosas y maravillosas promesas. El versículo clave lo pueden encontrar en 2 de Pedro 1 al 4. Cuando lo tengan pueden decir un amén bien alto. 2 de Pedro 1, 4. La palabra de Dios dice, por ellas Él nos ha concebido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Así que a través de este versículo vemos cómo son descritas las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son descritas como preciosas y maravillosas. Hoy a través del mensaje vamos a estar estudiando algunas de esas maravillosas y promesas que Cristo Jesús nos ha hecho a nosotros. Durante esta mañana vamos a reflexionar sobre lo que significa una promesa, pero lo más importante, vamos a reflexionar por qué debemos creer en las promesas de nuestro Dios. Cuando estaba preparando el tema, empecé a pensar qué es una promesa. Y vinieron diferentes pensamientos. Vinieron pensamientos de diferentes situaciones en las cuales el ser humano hace promesa. Me vino a mi mente cuando los políticos se tiran para una campaña y vemos que prometen mejor salud, mejor educación, prometen aumentos de salario. También vino a mi mente cuando dos enamorados se prometen amarse toda la vida, estar en las buenas, estar en las malas, aun cuando la juventud se vaya y empiecen las primeras arruguitas, prometen amarse para siempre hasta la vejez. También pensé en las promesas que nosotros le hacemos a nuestros hijos, que muchas veces le prometemos te voy a dedicar más tiempo, o que nuestros hijos nos hacen a nosotros, que a veces nos prometen voy a sacar mejor nota o me voy a portar mejor. Inclusive pensé en las promesas que hacemos nosotros como individuos. Muchas veces prometemos a Dios muchas cosas. Le prometemos que le vamos a dedicar más tiempo, que vamos a leer su palabra, que vamos más a estar en oración con Él. Y todas son situaciones diferentes donde se hacen promesas, pero todas esas situaciones diferentes tienen algo en común. Y cuando pensamos en qué podría tener todas esas situaciones en común, es su fuente. La fuente de donde proviene esa promesa no es una fuente confiable, porque somos humanos. Y como humanos, muchas veces tenemos la intención de cumplir algo, pero podemos verla fallar y no cumplirlo. Por eso esta mañana yo quiero hablarles de esas promesas que son únicas, que son maravillosas, que son preciosas. ¿Por qué? Porque ¿quién es la fuente? La fuente es Cristo Jesús. Y Jesús es la única persona en la cual podemos confiar. Así que durante la mañana de hoy vamos a ver el carácter de nuestro Dios. Ese carácter que hace que toda nuestra fe deba estar depositada en Él. Y una de las primeras características que encontré sobre el carácter de Cristo Jesús es que nuestro Dios es verdad. Y eso lo podemos encontrar en Números 23, 19. La palabra de Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado Él y no lo cumplirá. Así que vemos que nuestro Dios no miente, es un Dios de verdad. Por lo tanto, nosotros debemos honrar el carácter de Cristo Jesús. Otra característica que yo pude ver es su fidelidad. Y eso también lo podemos encontrar en su palabra, ¿verdad? Todas las características de Dios las podemos encontrar en su palabra.
En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que vemos aquí que una persona fiel no engaña. Nuestro Dios nunca nos va a traicionar. Nuestro Dios siempre va a cumplir sus promesas. Otra característica es que Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Nuestro Dios no va a cambiar. Y eso lo podemos también encontrar en su palabra. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Nosotros como seres humanos tendemos a cambiar según nuestro estado de ánimo. Pero mi Dios, nuestro Dios, es el mismo siempre. En Malaquías también dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que ya vemos que nuestro Dios es un Dios de verdad, es un Dios fiel, es un Dios que no cambia y es un Dios de amor. Eso lo podemos ver en 1 Juan 4:8 que dice, el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces los seres humanos prometemos por interés, por esperar, ¿verdad? Esperar algo a cambio. Pero la motivación de nuestro Dios es que Dios es amor. Él siempre quiere el bien para sus hijos. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Y eso lo podemos también encontrar en su palabra. En Salmos 139:4 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú sabes ya todas. Nuestro Dios es omnipotente, todopoderoso. Y en su palabra en Mateo 19:26 dice, pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es ¿qué? Posible. Amén. Así que tenemos, nuestro Dios es poderoso. Para Él no hay nada imposible. Y nuestro Dios es omnipresente. Lo podemos ver en Proverbios 15:3. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. No nos podemos esconder de Él. Él está viendo cada acto, todo lo que nosotros hacemos. Así que nosotros como creyentes debemos tomar el carácter de Dios y honrarlo, porque Dios merece toda honra. Dios merece toda gloria, porque es la única fuente confiable. Y si a veces somos capaces de confiar en promesas de humanos, ¿por qué no confiar en las promesas de Dios? Que es la única fuente confiable, la única fuente en la que podemos depositar nuestra fe. Así que no hay razón por qué no creer en las promesas de Dios. Como cristianos debemos atesorar esas promesas en nuestro corazón. Y dice que la Biblia tiene más de 7,000 promesas. Así que la segunda parte de este sermón, yo quiero que hagamos un recorrido por algunas de esas promesas. Obviamente no vamos a poder estudiar las 7,000 promesas, ¿verdad? Pero yo he elegido algunas promesas y le voy a pedir a mi esposo que reparta, para así como, ¿verdad? Estamos por el tiempo, ahí están todas las promesas. A través de este pequeño recorrido que vamos a hacer en estas promesas, vamos a ver lo que dice el versículo clave, que maravillosas y preciosas son las promesas de nuestro Dios. La primera promesa es la promesa de vida eterna, y esa la podemos encontrar en 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, vida eterna. ¡Qué bonito! Significa que todo aquel que cree en Cristo Jesús, vemos esta vida como una vida pasajera, pero tenemos la esperanza de que si morimos en Él, vamos a tener ¿qué? Vida eterna. Amén. Él nos promete darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En Ezequiel 36:26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén.
El cristiano debe tomar las promesas de Dios y convertirlas en oraciones diarias para que nos ayuden en nuestro caminar cristiano. Aclamar a Dios, humillarnos ante Él y pedirle, Señor, que tu promesa de Ezequiel 36:26 sea cumplida en mi vida. Oh Padre Santo, yo te ruego que me des un corazón nuevo y que pongas en mí un espíritu nuevo dentro de vosotros, porque como humanos a veces tenemos actitudes que no nos agradan y sabemos que no le agradan a Dios. A veces tenemos pensamientos que no nos agradan y que no le agradan a Dios. Y esta es una de las promesas que nosotros podemos ir y humillarnos ante Él y pedirle, Señor, necesito un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Él nos promete darnos perdón y eso lo vemos en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos promete los frutos del Espíritu, que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dios nos promete también librarnos del temor. Y esto es hermoso. En Salmo 34:4, a través del salmista David dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí vemos una promesa cumplida y David está dando testimonio de esa promesa. David está diciendo que él buscó a Jehová, que Jehová lo oyó y que Dios lo libró ¿de qué? De sus temores. David, como hijo de Dios, reclamó una de las promesas y la hizo suya. Y Dios nos promete que si nosotros vamos donde Él, nos humillamos, Él nos va a quitar todos los miedos y las inseguridades que tenemos en nuestro corazón. Dios nos promete salvación para nuestros hijos. Nosotros como padres muchas veces tenemos tanto miedo de que nuestros hijos no honren a Dios. Y nosotros como padres y madres siempre oramos y decimos, Señor, que mi hijo te obedezca, que mi hijo te ame sobre todas las cosas. Y muchas veces en nuestro corazón vienen inseguridades y miedo, pero no podemos dejar que esas inseguridades y miedo dominen nuestra vida y transmitírselo a nuestros hijos. Porque es momento que cuando vayamos en la intimidad y oremos al Señor, nosotros le reclamemos y le digamos, Isaías 49:25, que dice, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Nosotros como padres lo más que podemos hacer es vivir, ser un ejemplo de estilo para Dios y orar. Orar y confiar que esa promesa de que Él salvará a mi hijo, a mis hijos y los defenderá de todo mal se cumplirá. Amén. Dios nos promete el Espíritu Santo y eso lo podemos ver en Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nosotros a veces como padres hacemos y deshacemos, ¿verdad? Por tratar de complacer a nuestros hijos lo más que podamos. Y dice ahí que si nosotros somos capaces de darle a nuestros hijos todo, ¿verdad? ¿Qué más nos puede dar Dios? ¿Dios nos dará qué? El Espíritu Santo. Amén. Dios nos promete dar sustento. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tenemos esos problemas económicos o el dinero falta, debemos orar y decir, Dios, yo sé que tú proveerás, que tú serás mi sustento. Dios quiere bendecirnos a sus hijos y eso lo podemos ver en Salmos 84:11 que dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Es el deseo de nuestro Dios bendecirnos. Es el deseo de nuestro Dios que nosotros andemos en integridad. Él nos promete dar sabiduría en Santiago 1:5. Él nos promete dar paz en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti
ha confiado. Qué hermoso. Él nos promete también librarnos de qué? De la tentación. En este mundo vamos a tener muchas tentaciones. Es parte de nuestra vida, del diario vivir, muchas situaciones, muchos problemas que hacen que nuestra fe flaquee. Pero Dios dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es una promesa que debemos humillarnos ante Dios, y cuando vengan esos problemas de los cuales pensamos que no podemos salir, que son demasiado grandes, o esas tentaciones que nos hacen revenear, es momento de declamar esta promesa. Dios, en tu palabra tú dices que tú no me darás más prueba o más tentación de la que yo pueda soportar. Y que junto con ese problema, que junto con esa tentación, tú me vas a dar la salida. Tenemos que creer eso para cuando vengan los problemas y las situaciones, podamos mantenernos de pie. Dios nos promete salud y sanación. Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Dios es todopoderoso. Dios lo puede todo. Dios puede sanar nuestra salud física y nuestra salud emocional. Dios nos promete la protección. En Salmos 91:10 dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Aleluya. Y esta fue una de las promesas cuando vino el huracán que yo oraba. Y yo decía, Dios, tú has prometido que tú nos protegerás, que tú protegerás a sus hijos. Y yo me arrodillaba y yo oraba esa promesa. Y también el Salmos 91, si no me equivoco, caerán 1000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Cuando estamos en intimidad con Dios en oración, nosotros podemos sacar esas promesas y declamarlas y pedirle a Dios con todo nuestro corazón que esas promesas sean cumplidas en nuestra vida. Dios nos promete su venida, qué hermoso. Y por eso estamos todos aquí. Porque todos esperamos su venida. Y vemos ese día como el día más hermoso en nuestra vida. El día que nos encontraremos cara a cara con nuestro Padre Celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todos queremos, ¿verdad?, estar con nuestro Dios y verle cara a cara. Y por último, pero no más importante, la dejé último a propósito, es la promesa de salvación, porque es la promesa a la cual yo quiero hacer énfasis en esta mañana. Las promesas de Dios yo la veo como una esperanza. Yo la veo como aliento en mi vida. Yo la veo como alas que me dan, ¿verdad?, para volar. Y una de las canciones que Ariel y yo escribimos es de las promesas, que dice, tus promesas son mis alas para volar. Y nosotros como cristianos tenemos aquí un montón de promesas que debemos hacer la nuestra y confiar que se cumplirán, porque de la fuente que proviene es nuestro Dios. La fuente no es humana. Dice, ¿verdad? Podemos ver a través de estas promesas, ¿verdad? Son algunas nada más, que muchas de estas promesas tienen ¿qué? Una condición. Por ejemplo, si confiesas tus pecados, yo los perdonaré. La que dice, no quitará el bien a quienes, a los que andan en integridad. Y podemos ver a través de diferentes promesas que hay una condición. Y muchas personas a veces no les gusta eso. Dicen, Dios pone condiciones. Pero yo veo esas condiciones como el amor de Dios. Y se me viene a veces a la mente como cuando yo le digo, Adiel, yo te prometo que si sacas buenas notas, yo te voy a dar el paseo que tú tanto me has pedido. Yo hago esa promesa por amor a Él. Yo la hago porque yo quiero el bien para Él. Así que Dios quiere el bien para nosotros. La integridad no es nada malo. Dios quiere que nosotros andemos integridad.
Dios quiere que nosotros confesemos nuestro pecado, porque un corazón lleno de pecado no puede ser libre. Y Dios quiere libertarte. Dios quiere que tú seas libre. Así que cada condición yo lo veo como el amor de Dios reflejado para nosotros. Yo lo veo porque Él quiere siempre el bien, y ese bien nos va a hacer feliz mientras nos toca vivir en este mundo. Ahora vamos para la promesa de salvación. Esa promesa de salvación es la promesa que es para todos. No solo para sus hijos, todo aquel que en Él cree y lo ha aceptado como su Salvador personal. La promesa de salvación está disponible para todo ser humano. Las promesas son una herramienta esencial en el caminar cristiano y es nuestra manera de mostrar nuestra confianza en Dios. Para concluir, quiero que leamos Romanos 10, 9, 13, que es la promesa de salvación. Romanos 10, 9, 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Así que yo hago un llamado, si tú eres un creyente en Cristo Jesús, yo te hago el llamado que cojas las promesas de Cristo Jesús y las acojas para tu vida, porque tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios tú tienes derecho a reclamar esas promesas que están en la palabra de Dios. Y si aún tú no has aceptado a Cristo Jesús, yo te hago el llamado para que confieses con tu boca que Él es tu Señor. Y Él dice que una vez tú lo confieses y tengas fe, tú serás salvo. Luego lo demás vendrá. No tengas miedo si eres un pecador. Dios se encargará de transformar tu vida. Es muy importante recalcar que no obtenemos las promesas de Dios por portarnos bien o por las cosas buenas que yo hago, sino que nos acogemos a sus promesas cuando depositamos nuestra fe en Él. Y por amor a Él vivimos en obediencia, reconociendo que solo a través de Jesús, solo a través del Espíritu Santo, nos facultará para resistir la tentación y vivir en santidad. No tengas miedo de entregar tu vida a Él. Dios se encargará de transformar tu vida. Amén.